Hola, somos del profesorado de primer año de Educación Especial. Vamos a hablar del recorrido de la materia Pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía es el estudio científico de la educación. Tiene por objetivo el planteo, estudio y solución del problema educativo. También puede definirse como un conjunto de normas, principios y leyes que regulan el hecho educativo. El término de la palabra pedagogía se remonta a la antigüedad griega paidagogos. Paida significa niño y gogía conducir o llevar. ¿Qué es la educación? La educación es un fenómeno necesario inherente a todo ser humano para su supervivencia social. Es un fenómeno en el cual las sociedades construyen y distribuyen saberes. Es un proceso de vinculación cultural y moral. Hay dos tipos de educación, la educación formal y la no formal. La educación formal es todo aquello que está establecido en un currículum, establecido por el Estado y es obligatorio, porque está organizado y planificado. La educación no formal es toda aquella enseñanza y de aprendizaje que se da en un contexto extraescolar. La relación entre pedagogía y educación. La educación es la acción de enseñar y pedagogía es la disciplina que estudia la educación. La socialización. ¿Qué es la socialización? Es un proceso que se da a lo largo de la vida. La socialización primaria es el primer contacto que tiene el niño con su familia y su entorno familiar. Es allí donde adquiere el lenguaje. La socialización secundaria es cuando el niño interactúa con otros grupos sociales, por ejemplo, la escuela, su grupo de amigos, la cancha de fútbol, etc. Interactúa conocimientos y aprendizajes. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre Karina Kaplan y Paulo Freire. Kaplan lo que intenta es relacionar la educación, la subjetividad y el rendimiento escolar, explicando el éxito, el fracaso y la estigmatización del fracaso escolar. Por lo general, al éxito se le atribuye como algo individual, es como si la persona tuviera un don natural. Por otra parte, el fracaso también se dice de que es algo individual, pero es como si esa persona no tuviera un don natural, pero se pasan por alto aspectos como aspectos sociales, y se dice de esa manera de que el éxito se debe a algo propio, por un mérito propio, y es algo individual. En cambio se estigmatiza lo que sería el fracaso. Ahora yo me pregunto, ¿una persona exitosa es más inteligente? Pues no, no es más inteligente. Lo que pasa es que está más acostumbrado a lo que serían las exigencias, a las exigencias de esa cultura. Por lo que podríamos decir de que la inteligencia se debe a algo contextual y es algo arbitrario de cada cultura. Pero ¿qué pasa ahora cuando la persona no se puede desarrollar plenamente en esa cultura? Se empieza a estigmatizar y se le atribuyen frases o surgen frases como no le da la cabeza, hasta acá nomás puede llegar. Y eso son cosas que no deberían ocurrir. Por lo que de todo el texto de Karina Kaplan yo me quedo con esta última frase, que dice que la escuela no debe ser un horizonte de limitaciones, más bien un horizonte de posibilidades. Y nosotros, como futuros docentes, no deberíamos limitar a los alumnos, a los estudiantes. Lo que tendríamos que hacer es abrirle un abanico de posibilidades para que ellos puedan desarrollar de la mejor manera su aprendizaje. Continuando con Pablo Freire, podemos decir de que fue un pedagogo y filósofo muy importante que realizó muchos aportes a la educación. Uno de sus mayores trabajos fue el programa de alfabetización, por el cual también tuvo inconveniente con el Estado y tuvo que exiliarse durante muchos años fuera de su país de origen, que es Brasil. Durante este trayecto de exilio, escribió una de sus mayores obras, que es La pedagogía del oprimido.
Para hablarles un poquito sobre la educación bancaria y la educación humanista, en la educación bancaria el docente era considerado como el dueño del saber, el alumno una mente de depósito y tenía un papel pasivo. El docente imponía las reglas de juego y no se dejaba un margen para la creatividad. Por otro lado, la educación humanista, aquí el alumno ya pasa a ser el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. El docente y el alumno trabajan de manera conjunta para la construcción de ese aprendizaje. Ya no hay una imposición de saberes, se deja un margen para la reflexión y para la creatividad. Paulo Freire decía que el objetivo de la educación es concientizar a los alumnos, es decir, que los estudiantes conozcan su lugar de oprimido y luchen por su liberación.